Un segmento. Dos segmentos. Ya. ¿Cuáles son las dos articulaciones que vamos a encontrar a lo largo de toda la columna? Señorita Karen. No, se queda demasiado bien. Ya. Tenemos dos articulaciones a lo largo de toda la columna repetitivas. Una principalmente asociada a la parte anterior y por lo tanto asociada ¿a qué? ¿Los discos? Al disco, a las cargas, ¿ya? A soportar cargas. Y una posterior, que tiene que ver más que todo con movimiento, ¿ya? Desde ahí que vamos a tener este compartimento, que esto se denomina como la unidad funcional de la columna. Dos vértebras unidas junto con su disco intervertebral es como la unidad que se repite a lo largo de toda la columna y cómo se mueve y funciona, ¿ya? Entonces, la primera, entre cuerpo, cuerpo y mediado por un disco, la articulación fibrocartilaginosa, eso es el tipo, la clasificación o el nombre, articulación intervertebral, ¿ya? Y esa articulación común es de tipo fibrocartilaginoso. No tiene espacio, no tiene líquido, no tiene cartílago sinovial, ¿ya? Y por lo tanto no es una articulación en donde haya deslizamiento de una superficie sobre otra, pero sí hay deformación, ¿cierto? Esto, claro, tiene cierta capacidad elástica y por lo tanto es capaz de deformarse gracias a los elementos que tiene este fibrocartílago, ¿ya? Y los elementos que tiene este fibrocartílago son dos. Un conjunto de fibras o láminas, un conjunto de láminas concéntricas de fibrocartílago que van entretejidas o que van sujetas tanto al cuerpo vertebral como también, de cuerpo a cuerpo, ¿sí? En un ángulo aproximadamente de 30 grados, ¿ya? Y que también se entrelazan ellas mismas en un ángulo de 60. ¿Bien? Esas son las láminas concéntricas o el anillo. Y dentro de ese anillo vamos a encontrar un núcleo pulmoso. Ahí. Que tiene la gracia de que es más cartilaginoso y más agua y por lo tanto es deformado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que va a variar su forma en relación a las fuerzas que actúan sobre él. ¿Cierto? Ese es un núcleo, no se ríen ni la podría bullying. Sin carga. ¿Qué le pasaría a ese disco si recibe una carga axial, si le sumáramos peso? ¿Cierto? Pierde su forma o por lo tanto se hace más ancho, dispara hacia los lados. A mí me gusta el ejemplo, un sanguchito de palma. Lo aprieta y no hay rey. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Que esta presión se ejerce sobre estas fibras concéntricas o estas láminas concéntricas que están en los lados. Y como ellas tienen más resistencia, ¿qué empiezan a hacer? A evitar que eso vaya más allá de los límites que lo necesitan. Y de esa forma transformamos una fuerza axial en una fuerza tensiva. Las dos estructuras permiten sostener o amortiguar esa carga. ¿Ya? Así funciona un disco. En ese sentido, ¿qué pasa si por ejemplo yo genero una carga en este lado? Si por ejemplo yo me inclino hacia la izquierda. ¿Qué pasará con el núcleo pulposo? Se va a ir para el otro lado, ¿cierto? Se va para la derecha. Y por lo tanto estas fibras van a empezar a resistir esa carga. ¿Y qué pasa con las fibras de este lado? Si yo estoy generando un movimiento, se tensa. Por lo tanto, se tensan y al mismo tiempo están recibiendo la fuerza que hace el núcleo pulposo y les genera mayor tensión. ¿Ya? ¿Y qué pasa con las del otro lado? Se comprimen o se relajan y se acercan, ¿cierto? Y por lo tanto van a disminuir su gravedad. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando lamentablemente este conjunto de fibras empiezan algunas a romperse? Ya sea porque somos muy de izquierda y empezamos solo a inclinarnos hacia la izquierda y el núcleo empieza a empujar solo hacia un lado y puede ocurrir lo mismo hacia la derecha. Ahí ya nos vamos un poquito de más. ¿Ya? Antes hay varios pasos. ¿Ya? Se pueden empezar a romper algunas fibras y por lo tanto perder esta capacidad de elasticidad o esta capacidad tensil que tienen las fibras anulares, discopatía. O sea, el disco empieza a perder su forma.
¿Ya? El núcleo pulposo está impecable, tiene los 5 ml del origen, pero ya está yendo un poco más hacia el lado. ¿Ya? Cuando esas fibras ya se rompen por completo y cuando este núcleo pulposo se proyecta hasta afuera, hasta acá, ya quedamos fuera de la fibra anular, ahí hablamos de una hernia del núcleo pulposo o HL. ¿Ya? Que ¿Eso se opera, profe, o no? no es necesario. Profe, y ¿Cuál es el tratamiento? Primero, si es que piense que esto ocurrió porque usted la impulsó hacia allá. Por lo tanto, si yo dejo de impulsarla hacia allá, puede volver. ¿Ya? Si no vuelve, se reabsorbe. El tema principal es que perdió la capacidad de amortiguación del disco. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tenemos alrededor de toda esta unidad funcional de una vértebra con otra? nervios. Sí, pero los nervios, recuerda que al revés hay que cuidarlos. Tenemos músculos, tenemos ligamentos, tenemos fascia, todo un conjunto de cosas que están ahí para proteger que eso no colapse. Entonces de ahí es donde hay que tomar el hincapié. Esas otras estructuras que pueden mejorar. Yo lo estoy viendo de un perfil más ni involucrado con los kinesiólogos ni involucrado con los médicos. ¿Ya? Pero sí, obviamente sí, el problema es muy masivo, ¿ya? Puede llegar al punto de la cirugía. El tema es que antiguamente era así, cirugía, pero llegar hasta allá abajo para sacar ese, piense que era sacar eso, no dejar nada de disco, igual las piezas iban a empezar a claquear y claquear, y va a generar un desastre, o va a doler, o se va a limitar la movilidad. Entonces por eso hoy en día ya hay muchas otras técnicas que no necesariamente van a la cirugía, pero también de otras cirugías donde lo contienen y donde también no se trata de fijar un segmento con el otro que era como antiguamente. Eso es como prevención, fortalecimiento, evitaría discurrativo. Exacto. Hacer ejercicio, tener una alimentación, todas las cosas que no hacemos servirían para eso. Una, para mantener elasticidad. Y recuerden que las fibras de colágeno, si usted no las utiliza, pierden o pierden fuerza. Sí. Lamentable. Ahora, ¿por qué? Porque los tacos. ¿Han andado en taco alguna vez? Es difícil la cosa. Mira, es como si literalmente el cuerpo hiciera esto. Más adelante al centro de gravedad. Y eso, para la persona que lo ocupa, ¿qué tiene que hacer? Lo que usted me decía. Tiene que hacer una hiperlordosis. Y por lo tanto, esta hiperlordosis va a significar que no es tanta sobrecarga en el disco, pero sí en la porción de atrás. ¿Ya? El problema es que funcionalmente la espalda no va a estar adecuada, a menos de que usted haga ejercicio, flexibilidad y por lo tanto su espalda esté en condiciones. Pero eso, ¿ya? ¿Qué condición lamentablemente tiene este disco para que ocurran esos fenómenos tan famosos de la discopatía o ya en su última data la HLM? Lamentablemente esas fibras son más numerosas adelante que atrás. Atrás es más débil, ¿ya? ¿Y qué es lo que tenemos atrás del disco intervertebral? Oh, me duele la espalda, entonces ahí es donde se generan esos fenómenos de ciatalgia, cervicobraquial, porque a fin de cuentas un disco que no necesariamente tiene que estar roto, pero que sí puede empezar a bombearse, o sea, esto mismo puede empezar a hacer como huequitos hacia atrás y empezar a ocupar este espacio. Y si llega al punto donde pasa a llevar un nervio, el nervio, piensen que entre medio de todo esto, igual los nervios están sometidos a golpes, tensión y tracción. Pero cuando ya eso es más de lo que es capaz de soportar, empieza a generar como estímulos eléctricos o finalmente estimulación de dolor o lesión permanente transitoria. ¿Ya? ¿Y el lumbago, profe, o eso es como más muscular? Lo que pasa es que intentan entremezclar las cosas, pero el lumbago es dolor de espalda. Sí. La gran pregunta es dolor de qué? Del periósteo, de un nervio atrapado, de una articulación cigopoficiaria que está chocando o de un tirón muscular. Es que es como típico que me duele la espalda y tiro lumbago. Tiene esas 4 opciones. Entonces no es como algo específico. No, es un diagnóstico pero bien específico. Un lumbago puede ser de esas 4, hay más. Por lo general, como me decían delante, si 2 semanas pasó, tensión muscular, fatiga muscular.
¿Ya? Un choquecito articular. Pero cuando ya eso es permanente, lamentablemente ella toma características de reincidencia. ¿Ya? Ahora, pues esto es lo que hace que lamentablemente hablemos tanto de esas discopatías. ¿Ya? Pero aquí lo que estamos hablando es de un disco que está naturalmente hecho para tener esta capacidad de soportar la fuerza un poco menos hacia atrás. Tenemos un ligamento atrás, sí, pero que no es capaz de soportar tanto. La gran pregunta es, ¿nosotros estamos hechos para que le estemos generando tanta fuerza hacia atrás a un disco? No, tenemos todas las condiciones para que no sea así. Por algo es que está fortalecido por adelante y no por atrás. Pero lamentablemente todo lo que se disocia de lo normal o de lo que debería ser, como esto, es lo que a la larga termina llevando a que ese disco impulse la zona más débil y se pueda ir. ¿Ya? Ahora, no es solo que hacia posterior, un abombamiento o una discopatía. Discopatía es cuando ya el disco empieza a perder un poco su capacidad de soportar las fuerzas. HNP es cuando ya está fuera. Si queda fuera es una hernia en sí extruida. Si queda entre medio, por ejemplo, puede salirse, después puede volver o quedar entre las capas. Eso se le llama como reclusa, como que está ahí exclusa. ¿Ya? Reclusa. Oye, adelante, se me falta. Claro, ahí lo reivindicamos. ¿Ya? Pero puede quedar secuestrada. Como muy Michello. Puede quedar, por ejemplo, esta hernia puede quedar entre medio de las fibras. No salió por completo, pero volvió. Igual sigue siendo una discopatía. Igual perdimos los amortiguadores. ¿Ya? Sea donde esté. Bien. Y lo último, ¿nos queda un minuto o no? Lo dudaron. Ya. Pero bueno, entonces esta es la articulación que es intervertebral. Si quedaba tiempo, la otra cosa hacemos la dinámica para que no les pueda. Esta es la